Un día más, un viernes 8 de octubre de 2021, siendo las 17 horas y 2 minutos, le damos a todos los oyentes la bienvenida a La Brújula por Radio La Luna. Hoy, ¿qué día tenemos? Hoy es un día frío, medio nuboso, 16 grados la temperatura, pocas probabilidades de lluvias, quizás para mañana a la noche o quizás para el domingo, una humedad del 50%, viento a 27 grados, mañana mejorando considerablemente con una mínima de 13 grados y una máxima de 21 grados. Y dejo lo demás porque realmente lo que dice el pronóstico lo dejo allí porque lo puede encontrar usted fácilmente por internet y no es lo mejor que anuncian para el domingo y el lunes, dado que hay algunas lluvias, una leve caída de la temperatura. Y es solo, todo esto lo decimos solo para que usted sepa que vamos en vivo, Así que le damos las muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio La Luna que se han quedado por la antena AM 1140 de la radio, también a quienes nos siguen por la página de internet www.radiolaluna.com.ar, a quienes nos siguen por Facebook y por distintas aplicaciones. Le damos las muy buenas tardes a quien hace posible que esto salga todos los viernes en forma perfecta, y me estoy refiriendo a Leandro Mugarza, el operador de los días viernes, con quien ya hemos desarrollado una enorme cantidad de programas. Tantos programas como que aquí, después de 3 años, estamos en el programa 339. El viernes pasado cumplimos los 3 años y ahora ya estamos empezando la primera semana de las 52 semanas que tendrá el cuarto año aquí en La Brújula. Esperamos completarlo de la mejor manera posible. Programa 339. Le damos también las muy buenas tardes a Daniel de Abrantes, que nos debe estar escuchando en algún rincón de la Argentina, a Daniel Pérez, el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, a Miguel Pascual, creador de la incubadora de un nuevo medio de comunicación y que básicamente hace posible que este programa La Brújula salga al aire, y es el editor del programa. Le damos las muy buenas tardes a Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión, también a la doctora Mónica Colunga, que hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz, y también a Gustavo Figini, que hace lo propio desde Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Le damos también las muy buenas tardes a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que hoy me mandaron algo que ya les voy a contar qué es. La Cámara de AEDO, en el día de la fecha, la Comisión Directiva de la Cámara de AEDO tenía una reunión muy importante. Bueno, en todo caso después lo desarrollamos. Se reunió con el intendente, y con la dirección del municipio. Bueno, ustedes saben que las cámaras siempre tienen un perfil a partir del cual necesariamente tienen que hablar con las autoridades. Así que bueno, hoy tenían esa reunión. Espero que haya sido una reunión fructífera, donde se pudieran defender justamente nada menos que a los comerciantes, los industriales y quienes brindan servicios, los profesionales, que en AEDO lógicamente son la verdadera actividad económica. A todos, pero muy buenas tardes. ¿Qué programa tenemos hoy? Hoy tenemos un programa, yo le diría, muy interesante. ¿Por qué? Porque vamos a tener a Pablo Rutigliano, que es el presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio. Fíjense qué interesante, porque el litio, que es un elemento químico que empezó ya hace tiempo a jugar un papel protagónico para la fabricación de baterías, le vamos a preguntar a él para que nos dé más precisiones, pero que son las baterías que llevamos en los celulares, las baterías que tenemos en las netbook, en las notebook, las baterías que también van para los coches eléctricos, y una multiplicidad de elementos que se mueven con baterías. Básicamente son baterías de litio. Y él dice, que es el presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio,
que Argentina, Bolivia, Chile, México y Perú tienen las grandes reservas de litio y que por tanto si pudieran imponer un precio, como hacen en general los grandes países que imponen un precio, eso generaría una gran riqueza y permitiría la defensa del ambiente y la vida de los pueblos originarios. De manera que va a ser, desde ya le digo, una conversación más que interesante. Después vamos a estar hablando con Raúl Montenegro. Con él, Raúl Montenegro, todos ustedes saben que ha sido Premio Nobel Alternativo en 2004, y ustedes vemos imágenes, lo de Córdoba es terrible, hace ya años que viene sucediendo, que vemos incendios, vemos, claro, uno no lo puede dimensionar, porque nosotros lo vemos bien por televisión, bien por lo que nos llega a través del WhatsApp, pero eso parece tener una dimensión extraordinaria, y parecen que esos incendios no son fruto de la casualidad, de la naturaleza, porque tampoco hay condiciones para que eso ocurriera de esa manera, sino que más vale son acciones premeditadas con objetivos concretos. Muchas veces tiene que ver con ampliar la frontera sojera, otras veces con emprendimientos inmobiliarios. Le vamos a preguntar a Raúl Montenegro por qué ellos le hicieron una denuncia penal al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por demorar criminalmente la declaración de emergencia roja, lo que impidió que tanto la Nación como otras provincias pudieran ayudarlos a la hora de frenar el fuego. Después vamos a estar hablando con Carlos Matos y Rodrigo Romera sobre el modelo social de la discapacidad, donde trabajo presencial o teletrabajo, se plantean cuál es la respuesta. Y bueno, me parece que es interesante porque es un gran debate. Y el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, nos envió, porque estaba en Bariloche y tenía a partir de las 17:30 una actividad que lo iba a mantener incomunicado durante 2 o 3 horas. Entonces me mandó sobre lo que nosotros hemos prometido, que es lo que había pasado con la investigación a la licenciada Graciela Susana Lencina por no proveer como directora ejecutiva del PAMI medicamentos a una persona y no se los brindó en momentos en que la propia justicia se lo impuso. Quiere decir que tenemos un programa realmente con 4 invitados muy pero muy interesantes. Después, si nos queda tiempo, además vamos a agregar algún comentario sobre este fallo y las lecturas distintas que hay sobre el fallo, las lecturas antagónicas que hay sobre el fallo correspondiente a un lado u otro lado de la grieta, pero lo cierto es que en este caso yo tengo la impresión de que el fallo tiene muchas cosas para que podamos comentar, pero eso lo vamos a dejar para el final. Espero que entonces los que nos están mandando mensajitos, muchas gracias. Bastantes mensajitos. Les agradecemos a todos y espero que se queden allí, en la radio, esperando que llegue cada uno de los invitados. El primero llega en 4 minutos, así que no tengo demasiado tiempo. Y sí me gustaría, para llenar este tiempo y no meterme tanto en la coyuntura, plantear una frase de Alejandro Olmos, que la tengo acá conmigo y que siempre es bueno recordarla. Él dice: o se está al servicio del pueblo contra la deuda, o se está contra el pueblo al servicio de la deuda. Qué disyuntiva, ¿no? Qué claridad. Y la verdad es que hace mucho tiempo que nosotros estamos observando por parte de los gobiernos un privilegiar a los acreedores por sobre las necesidades del pueblo, que ha llevado a que la deuda se haya transformado en un verdadero cáncer, en un verdadero parásito que le inhibe a la República Argentina hacer las inversiones que corresponden, porque es una deuda ficticia, ¿verdad? Porque si hubiera sido una deuda real, lógicamente ese dinero se hubiera invertido. Y les cuento otra frase, esta es de Alfredo Palacios. No hay patria sin justicia, dice Alfredo Palacios. No hay patria sin justicia. Mientras los niños proletarios vivan en hogares angustiados, nada absolutamente tienen que hacer
las declaraciones sonoras, pero vacías, de los economistas bien alimentados. Parece hecha por algunos economistas que aparecen todos los días en televisión, pero no, esta frase tiene ya mucho tiempo, pero es así, no hay patria sin justicia. Bueno, creo que podríamos estar en contacto con Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana del Litio. Pablo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, un gusto poder contactarnos con usted y en estos minutos que tenemos a mí me encantaría que usted le dijera de la forma más sencilla que podamos qué es el litio y para qué se utiliza. Algo ya hemos adelantado nosotros, pero lógicamente que siendo usted una autoridad, vamos a esperar su explicación y los múltiples usos que puede tener el litio, que se han incrementado, lógicamente, después de esta revolución tecnológica de las últimas 3 décadas. No, totalmente, totalmente. Bueno, el litio es uno de los metales más livianos, en realidad el más liviano de todos. Uh-huh. Está dentro de la escala periódica en el número 3, tiene 3 átomos, claramente es uno de los metales que hoy se utiliza en todo lo que es la fabricación, para la fabricación de baterías, de todo lo que se está generando el movimiento de electromovilidad. El litio corresponde al metal en función. Hay un proceso químico que es el hidróxido de litio que se transforma para todo lo que serían los acumuladores de batería, y eso hace que es uno de los metales más preciados hoy por hoy en función de este nuevo ecosistema que genera el consumo de energías limpias. El mundo empieza a consumir energías limpias y eso genera que este metal es el más buscado en función para poder procesarse y para poder justamente desarrollar la cadena de valores en función de lo que es el movimiento de electromovilidad. O sea, tengamos en cuenta que es la materia prima por excelencia y representa uno de los vectores más importantes, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y a su vez también se ha utilizado ya hace tiempo también en todo lo que es energías diferentes alternativas, como también las farmacéuticas, y el punto más importante es que la tecnología hoy por hoy está llevándose casi toda lo producido que se está generando a nivel mundial para poder empezar a fabricar baterías de litio, que es lo que se está generando en todo lo que es la electromovilidad. Correcto, quiere decir que las baterías son las mayores demandantes de este metal. Ahora, ¿dónde se encuentran? ¿Dónde se encuentra básicamente el litio? Porque se puede encontrar por muchos lugares, pero su extracción no es igual según el lugar en el que se encuentre. Nosotros lo tenemos en los salitres, ¿verdad? Totalmente, lo tenemos en el triángulo, que es obviamente está conformada al 86% de las reservas mundiales se encuentran hoy por hoy analizadas en lo que es Argentina, Chile y Bolivia. También hay en Perú y también hay en México, pero hay algunos cálculos que se empezaron a desarrollar en función de pragmatita en roca. Pero la gran reserva se encuentra en estos 3 países, conforman el 86% de las reservas mundiales. Y tengamos en cuenta que, bueno, las provincias que componen justamente las perspectivas de reservas en función a ese triángulo del litio es Catamarca, Salta y Jujuy, donde claramente están todas las mayores concentraciones de reservas en acuíferos. Correcto. ¿Qué es lo que hoy se hace con el litio en nuestro país? Porque entiendo que Bolivia había elaborado un documento que era la estrategia del litio, y en Argentina algo parecido hubo, pero me parece que hubo eso a escala alguna universidad o algún centro de pensamiento, pero no estoy seguro que haya sido como política de Estado. ¿Cómo está la situación de la extracción del litio en la Argentina y qué beneficios está trayendo en la actualidad esta extracción al país? Bueno, en primer lugar, tengamos en cuenta y analizar un poco de lo que está sucediendo a nivel mundial para poder entender cuáles son los comportamientos que se está generando en el precio. Hoy el precio del litio, y hablando en función de lo que está generándose, esta demanda que sigue
absorbiendo todo lo producido, genera un impacto importantísimo en el precio. Hoy por hoy el precio del carbonato de litio está en los $22.150 la tonelada. Ajá. Y eso tiene un punto ya importante de cómo son construidos los precios. ¿Y qué impacto tiene en la Argentina? Hoy por hoy lo que necesitamos es impulsar la oferta. La oferta hoy por hoy está casi truncada, en definitiva, por productos económicos y más que nada por la pandemia. Gran parte de lo que los proyectos embrionarios, las empresas que quedaron truncadas en función de la capacidad de poder desarrollar el proceso extractivo, han quedado sin capacidad financiera y hoy está concentrado en empresas multinacionales, que son las principales que concentran la producción, la extracción y la exportación de ese metal. Y acá es donde empezamos a entender cuál es el vector más importante para poder ser formadores de precios, para poder construir una cadena de valor, que es lo que venimos impulsando desde la Cámara Latinoamericana. Lo venimos hablando no solamente en Argentina, sino también en Latinoamérica, donde hemos tenido un gran impacto y una gran aceptación por distintas instituciones y también gobiernos. Y Argentina, claramente, todavía no tiene ese impulso de poder construir precios. Tengamos en cuenta que construir precios significa elaborar ese precio dentro de la cadena de valor donde tenga un impacto directo en la macroeconomía. Si no podemos formar el precio, es muy difícil que podamos construir una cadena de valor. Claro. Y que el valor esté identificado directamente de China, que hoy es el principal demandante del litio, y que después sea informado y sea cotizado en la Bolsa de Londres, tengamos en cuenta que hay diferentes vectores que tenemos que empezar a construir desde Latinoamérica. Por eso creo que lo importante, dentro de todos los que hoy por hoy estamos trabajando desde la Cámara con un grupo de profesionales que integran, estamos justamente identificando que la formación de precios, justamente de las reservas, va a darle un impacto significativo a la estructura macroeconómica del país. Y eso es de suma importancia. O sea, formar el precio, construir los contratos. Imagínense en esto, muchos de los contratos que no se saben, no quieren dar a conocer, nosotros queremos justamente poner, y hoy por hoy está un mercado que hemos creado para poder construir esos precios, para que el mercado pueda interactuar en función de formador de precios y también de darle seguridad, garantías, trazabilidad, ¿a quiénes? A los que compran y a los que venden. Por eso es importante que la transformación también de esas materias primas, construyendo esos precios, va a determinar justamente la cadena de evaluación y evolutiva del proceso de lo que es una cadena de valor. Porque hablamos de cadena de valor, ¿qué impacto tiene la cadena de valor? Es justamente que el proceso de extraer el litio, procesarlo, darle certificación de calidad, llevarlo, transformarlo, ¿para qué? Para poder fabricar baterías de litio, para poder justamente producir vehículos eléctricos. Sin el precio en Latinoamérica va a ser imposible que se pueda generar un impacto en la macro, sino ese metal, esos recursos van a ser directamente a la exportación y no van a ser transformados en las regiones, donde consideramos que es de suma importancia que se pueda justamente desarrollar ese ecosistema que está dando que hablar del movimiento de electromovilidad. Es decir, que vos lo que ustedes están planteando sería que se produzcan baterías en la Argentina. Totalmente, y además están las tecnologías para producir las baterías. Tenemos grados, o sea, el litio tiene diferentes grados en función al proceso químico que se desarrolla. Y una cosa que es importante, cuando uno habla de minería, habla muchas veces de riesgos ambientales, riesgos económicos y también conceptos que es difícil de darle una cuantificación en función de reservas. Pero hoy por hoy, entendiendo los métodos y los procedimientos que se están utilizando frente a la evaluación de reservas, de reservas mineras en sí, pudimos identificar dentro de ese gran ecosistema diferentes vectores de financiamientos que la tecnología nos pueda justamente vincular y a su vez también no solamente vincular, adaptar una tecnología que tenga un proceso extractivo no contaminante y que no impacte directamente en los procesos de las regiones. ¿Por qué? Porque consideramos que todo lo que consideramos en función de cierre de minas, en función de nuevas tecnologías para extraer el litio, para poder procesar a través de transformación molecular sin consumir agua potable, que es uno de los puntos fundamentales en función de la extracción del litio, y también no formando piletones, que también hay tecnologías muy
muy innovadoras frente al método de no contaminar el ecosistema, porque si extraemos el producto que es para generar, o la materia prima para generar energías limpias, y en definitiva contaminamos, no estamos justamente tratando de equilibrar la sustentabilidad que queremos dar en función del medio ambiente. Entonces, consideremos todos esos puntos que la Cámara Latinoamericana viene hablando en Latinoamérica con los países productores, con los países que tienen las reservas más importantes, donde la formación del precio, la construcción de contratos, darle certificación de calidad, certificación de entrega, certificación de los vectores fundamentales para poder construir la cadena de valor, hace que el proceso de electromovilidad tenga una sustentabilidad, que es lo que consideramos como principal y fundamental para poder generar carbonato de litio, porque hoy por hoy, al precio que está de litio, la cadena de valor que queramos desarrollar va a ser impactada en la contribución de los costos. Y si no tenemos un valor, los costos no se pueden determinar. Eso le da un impacto significativo para poder construir no solamente baterías y vehículos. Por eso consideramos que es importante construir el precio desde Latinoamérica, desde las regiones, para poder justamente generar las inversiones, la adaptabilidad en función a la inversión, porque tenemos un precio de referencia, un costo de referencia y lo que determina la matriz real de la construcción de esta cadena de valor para que impacte en la macroeconomía, donde queremos que genere fuentes de trabajo para todos. Efectivamente, ahora construir, en general, construir precio implicaría un acuerdo de estos países y establecer un precio, porque de lo contrario lo que es corriente es que esto va a un mercado y en el mercado se establece a través de la oferta y la demanda. Vos lo que decís es que hay que salir de este esquema a través de un acuerdo, darle un precio y que ese precio le permita hacer las inversiones tecnológicas y el aprovechamiento integral del litio. ¿Entendí bien? Totalmente. O sea, formar el precio en Latinoamérica constituye un mercado de metales que hoy por hoy está desarrollado en Argentina. Construir el precio, desarrollar el precio significa que las compañías que hoy extraen y que están en un proceso de exploración y que proyectos embrionarios, significa que todas las empresas puedan vincularse dentro de ese mercado donde exista la oferta y la demanda, claramente, pero el precio desde la región. Eso va a tener un impacto muy importante, no solamente en la región, sino también hacia el mundo, porque las bolsas o los mercados también ven como ese vector regulador de Latinoamérica donde tengamos un precio de referencia, a través también de un índice. Porque ¿qué impacto le da a una economía con la construcción de precios? Identificar la pista fundamental para la generación de la macroeconomía. Sin precio es imposible generar una macroeconomía, sin precio es imposible construir la cadena de valor, sin precio es imposible identificar cuáles son los costos, sin precio no se puede invertir, sin precio no se identifica ningún ecosistema que genere impacto en todos y que eso tenga directamente en la demanda, en la oferta y en función también en la generación de empleo, porque todo está supeditado a cómo se van a construir esos precios. Si estamos hablando de este impacto tan importante que se firmó justamente el G20, firmando el acuerdo con respecto a la cero emisión de gases de contaminantes, donde se inserta esta nueva matriz dentro del ecosistema mundial, donde la matriz energética empieza a ser energías limpias. El mundo consume energías limpias, producto de, entendemos que el cambio climático afecta a todos nos complica. Por eso es tan importante ser formadores de precios. Tenemos la ventaja principal de haber creado una cámara latinoamericana que se está haciendo, se está posicionando en Latinoamérica con los países más importantes y que Argentina no debe quedar atrás. Por eso también hemos enviado en su momento la carta al gobierno de Catamarca, teniendo las intenciones de participar, de lo cual tampoco no pudimos participar, no fuimos invitados. Entonces, consideramos que tenemos que abrirnos un poco en función de qué es el concepto de formar precios, cómo se entiende eso y cuáles son los vectores fundamentales para que esto no sea identificado como que unos tengan el precio y otros no, o puedan construir una cadena que tenga impacto en la macroeconomía. Correcto. Bueno, te hago la última. Esto, lógicamente, va a requerir la participación del gobierno, porque para los gobiernos
además de la lejanía que tienen en general el Estado argentino respecto de la minería, para los gobiernos, bueno, es un área allí donde, bueno, hay algunas empresas, extraen un mineral, lo exportan. También te quería preguntar si la exportación de este mineral, de esta materia prima, si se quiere, tiene un control o, como casi todo lo que se exporta en la Argentina, está sin control y, por tanto, es a simple declaración jurada. Eso te quería preguntar por un lado, pero te decía que los gobiernos le dan en general poca importancia. Ahora, si vos querés desarrollar una cadena de valor a partir del litio, es decir, de esta preeminencia importante que tenemos Argentina, Chile, Bolivia y otros países para justamente establecer un precio a partir del cual hacer un plan que permita el desarrollo económico y al mismo tiempo la defensa del ambiente, va a requerir de un protagonismo muy importante de los gobiernos. ¿Cuál es o sea, son dos preguntas. Uno sobre el control de las exportaciones y otra, cómo está respondiendo, además del gobierno de Catamarca, que ya lo dijiste, cómo está respondiendo el gobierno nacional respecto de esta iniciativa que tienen desde la Cámara Latinoamericana. Bueno, mirá, el tema de poder construir un precio FAS, obviamente que es el precio pizarra de las materias primas, es de suma importancia generar esos contratos que permitan hoy desarrollar lo que es la compra y la venta. Esa información tiene que ser dentro de un mercado. Hoy es privado. Y todo lo que estamos impulsando, no solamente desde la Cámara Latinoamericana, el mercado de metal en una sociedad anónima constituida en Argentina, es justamente darle impacto fundamental en la construcción del precio. El precio es fundamental para poder darle un vector de regulación, un vector de impacto, un vector de transformación y también de tomar ese punto para poder construir toda la cadena de valor. Porque hablamos de la construcción de la cadena de valor, pero sin formar el precio. Es imposible local que se pueda desarrollar eso. Porque tenemos que entender que el equilibrio está funcionando y funciona claramente en una cadena de valor cuando tenemos un precio desde la región, desde la raíz. Y eso hace que toda la evolución en la cadena de construcción del proceso de electromovilidad, en extraer el litio, producir baterías, producir vehículos eléctricos, genera que necesitamos formar desde la raíz la transformación de las materias primas, con un mercado donde tengamos la regulación de ese precio. Eso le da un impacto fundamental a la macroeconomía, lo cual, hoy por hoy, el gobierno todavía los hemos invitado, lo hemos enviado un montón de diferentes vectores hasta formar el índice de litio y todavía no hemos tenido respuesta. Lo único que entendemos y consideramos es que no nos invitaron a una asamblea, a una mesa nacional del litio donde tenemos un montón de cosas para aportar, porque estamos hablando de Latinoamérica, donde se encuentran las mayores reservas, y la invitación no vino. Entonces, consideramos que es de suma importancia que el gobierno nacional pueda participar, entendiendo de que es uno de los metales o de las materias primas más importantes en función a este cambio de variable que tiene el mundo, producto de la electromovilidad, producto del cambio climático y de que el mundo dejó de consumir energías contaminantes, empezamos a hablar de energías limpias. Y para eso tenemos que adaptarnos a un nuevo proceso y a un nuevo formato que tenga la adaptabilidad al nuevo ecosistema. Pero si queremos manejar un proceso de las compañías multinacionales, bueno, estamos hablando de que para poder producir litio de una forma impactante para que el país salga adelante, necesitamos impulsar a la oferta, las pymes. Hay millones de proyectos embrionarios que quedan muy mal posicionados, que están truncados, que las concesiones mineras están otorgadas, pero no pueden hacer ni el proceso de exploración, ni identificación, ni certificación de reservas, para poder justamente empezar todo lo que es la campaña de extracción del carbonato de litio. Las multinacionales se manejan como multinacionales, y está bien, pero el punto es la oferta, las pymes. ¿Cómo colaboramos con las pymes? Que es el 86% de la oferta, y tiene un impacto significativo ese 86%. Es fundamental, estamos hablando de que hoy tenemos que evaluar cuál es la capacidad real que tiene la Argentina de poder impulsar y bajo qué condición financiera, que hoy hay un montón de metodologías. Nosotros hemos impulsado
un token, una criptomoneda que está atada a reservas de litio, algo muy tecnológico que estamos innovando y está muy bien tomado en el exterior, en el mundo, y en Argentina nos cuesta todavía poder pasar esas barreras. Bueno. Y eso es lo que nos condiciona muchas veces de poder tener equidad e igualdad en un país donde queremos que salga adelante. Así es, Pablo. Bueno, esperemos que el tema empiece a crecer y que gane fuerza y que el gobierno le ponga la atención que se merece, y hablaremos de nuevo a ver cómo han evolucionado las cosas. Bueno, cómo no. Y desde aquí aportaremos nuestro granito de arena desde aquí para que esto se instale también en la opinión pública. Cómo no. Le mando un saludo grande a toda la audiencia. Muchas gracias. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Pablo Rutigliano, de la Cámara Latinoamericana del Litio, que nos ha explicado, claro, la importancia que tiene. Es muy importante que haya una Cámara que concentre su atención en este tema que es absolutamente estratégico y que otros países ya lo han visto. También lo han visto los países del norte, que no tienen el litio y que se lo vienen a llevar de aquí y que se lo llevan gratis. Como todo, es un país saqueado, un país saqueado realmente. Entonces, esperemos realmente que esto pueda ser superado, que el gobierno empiece a poner gente. La verdad que no entiendo muy bien por qué el Ministerio de la Producción no presta atención a este tema, que es un tema que tiene la perspectiva de mover verdaderas fortunas en un tiempo no demasiado extenso y que puede significar reanimar la economía del noroeste argentino, que puede impactar en nuestra balanza comercial, es decir, facilitarnos ingreso de dólares, de los cuales la Argentina está muy, pero muy necesitada, y con eso, pero eso es justamente tratar de buscar toda la gente, todas las empresas, todos los actores económicos que estén involucrados en un proyecto, reunirlos y que desplieguen todo su potencial. Bueno, en fin, desde aquí lo tratamos de impulsar y nos parece realmente muy, pero muy bueno. Y bueno, hemos estado entonces. Ahora vamos a tomar contacto, sí, tenemos la diosa fortuna, con Raúl Montenegro. Creo que, ¿cómo? Bueno, entonces vamos a tratar de poner un temita musical chiquitito, de un minutito, y vamos a tratar de comunicarnos con él de manera de poder sacarlo al aire con algo tan importante como son los incendios en Córdoba. Bueno, seguimos, no hemos tenido suerte, pero de todas formas voy a adelantar lo que era un comentario que quería hacer, porque tomo lo que es el fallo del Tribunal Oral Federal 8, que ordenó el sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner, y la justicia aseguró que el memorándum con Irán no constituye un delito. Ahora, resulta que, lógicamente, que uno tiene que escuchar las dos campanas. Entonces, vemos la campana del diario Clarín, que dice que un fallo a medida para cumplirle a Cristina el sueño de la impunidad. El sobreseimiento a la expresidenta por el pacto con Irán es una muestra explícita de la justicia delivery que dicta sentencias no de acuerdo a la ley, sino a la medida de los acusados. La verdad que yo estoy realmente sorprendido con esto que dice Héctor Gambini, porque por donde se lo mire, por donde usted lo quiera mirar el tema, y a mí nadie me puede acusar que tengo algo que ver con Cristina, nada, no tengo nada que ver. Fue presidenta, punto. Siempre tuve, desde que conozco su existencia, hace mucho tiempo, con el kirchnerismo tuve diferencias sustanciales. Pero, ¿cómo puede ser que un pacto constituya un delito? Esto es un absurdo grotesco. Un pacto entre países es una decisión política.
creo que vamos a interrumpir entonces este comentario y vamos a comunicarnos entonces sí con Raúl Montenegro. Raúl, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto. Bueno, perdimos unos minutos, pero de todas maneras van a ser de gran utilidad que nos puedas comentar esta nueva denuncia penal que ustedes hicieron contra el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, por demorar criminalmente la declaración de emergencia roja. Explícanos qué es lo que está sucediendo en Córdoba con el tema de los incendios, la magnitud de este problema y la actitud del gobernador, las autoridades provinciales, y por qué ustedes le hacen la denuncia en sede judicial. Bueno, esto hay que recordar de que el año pasado, 2020, ya hubo una situación dramática, se quemaron más de 340.000 hectáreas, hubo muertos como en esta oportunidad, y justo en el momento en que se estaban poniendo más violentos los fuegos, en que las quemas eran realmente muy, muy fuertes, el gobernador directamente no decidió declarar la emergencia roja, que permite poder utilizar recursos que vienen tanto de la nación como de otras provincias. No lo hace, bueno, el costo fue tremendo. Entonces en ese momento lo denunciamos nosotros penalmente, año 2020. En el año 2021 se vuelve a repetir la situación, pero es increíble, o sea, vuelve a hacer el gobernador exactamente lo mismo. Es decir, para que tengamos una idea, a este momento ya son algo más de 40.000 hectáreas que se han quemado. Qué bárbaro. Solo que en la zona en donde había bosque nativo con muy buen estado de conservación, 3 muertos, y resulta de que incluso desde el Plan Nacional del Manejo del Fuego se venían ofreciendo la ayuda, se enviaban extraoficialmente, hablamos con funcionarios de muy alto rango del ministerio, en que nos decían, iban desde Buenos Aires los email y los WhatsApp, y lo único que hizo la provincia fue solicitar 2 aviones en un primer pedido, y en un segundo pedido 2 aviones más y un helicóptero, pero no se habilitó la emergencia roja, y no se aceptó por lo tanto esa ayuda. Entonces ya nos pareció que esto colmaba totalmente la paciencia en una provincia ambientalmente en situación de crisis. Entonces, junto con Juan Emí, que es el abogado que nos acompaña, hicimos la presentación penal contra el gobernador Juan Schiaretti, y nosotros pensamos que si la acción judicial, la primera que colocamos, que sigue gozando de buena salud, lo que es difícil porque hay sectores del Poder Judicial que obviamente no quieren molestar al gobernador, decíamos que si se hubiera expedido a la justicia, eso hubiera representado un toque de atención, y entendemos que no hubiera vuelto a repetir con la misma impunidad el gobernador lo que terminó haciendo, o sea, empecinándose en que bastaban los recursos locales para poder extinguir el fuego. Claro, porque aparte el fuego, la velocidad con la que se combate al fuego es absolutamente clave. Cualquiera que haya observado cómo se propaga un incendio sabe que si uno va rápidamente es fácil controlarlo. Ahora, una vez que se sale de control, necesita recursos infinitamente superiores. Esto es desidia pública. ¿Cómo se lo explica? Es que yo creo que desidia pública, de alguna forma uno podría llegar a interpretar de que no quería que participara ninguna jurisdicción para que nadie se llevara los laureles por haber apagado el fuego. Y digo esto, me parece de una ridiculez extrema. Sí. Pero vos decís algo muy importante, la velocidad del fuego. Por eso es clave la detección temprana. La clave en los fuegos es la prevención los 365 días del año, pero la prevención. Y justamente el gobierno de Juan Schiaretti, a un grupo importante de guardaparques, de bomberos voluntarios, le sacó una función, eran bomberos voluntarios rentados, sacó una función que era la de torres que estaban distribuidas a hacer la vigilancia para detectar, por ejemplo, focos tempranos, de forma inicial. Claro. Elimina eso
eso pasó el año pasado, y se pone en marcha un supuesto sistema electrónico que no hace falta decirle, no funciona. Entonces eso también lo presentamos en su momento. Pero acá, como decía yo, creo la palabra que se aplica es desidia. Fíjense que al terminar el año 2020 con esas más de 340.000 hectáreas quemadas, la única reacción fue hacia fines de ese año, comienzos del 2021, hacer una conferencia de prensa mostrando que se habían gastado algo así, un poco más de 150 millones de pesos, que en términos de prevención de fuego es un monto absurdo, para comprar equipamiento para reemplazar el que se había de alguna forma afectado durante la quema de 2020. Entonces, lo que vemos nosotros acá es que hay un comportamiento totalmente por espasmos, no hay realmente una estructura de prevención seria, y llegamos a situaciones como estas en donde, ¿qué hacemos ahora? Que entre lo del año pasado y este año son más de 400.000 hectáreas, muchas muertes este año, solamente este año hubo 3 muertes. Entonces nos parece que realmente la justicia no puede seguir mirando para otro lado, y tiene realmente que actuar. Si hubiera actuado para la denuncia penal que hicimos el año pasado, seguramente muchas cosas habrían cambiado. Pero está claro de que no hay insisto, en un sector de la justicia de Córdoba, no hay intención de molestar al gobernador, siendo que la Constitución garantiza aparte establece claramente que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Aparentemente el gobernador de Córdoba tiene una coronita especial, ¿no? Y seguramente. Ahora, y te tengo que preguntar también, porque esto a veces, la justicia se mueve mucho a impulso de satisfacer a la opinión pública. Los medios de comunicación de Córdoba, ¿cómo abordan este tema, donde efectivamente deberían estar reproduciendo por lo menos tu voz debería estar resonando en todos los medios de Córdoba? Es lo que uno supone desde aquí, desde Buenos Aires, aunque creo que eso no ocurre. Bueno, lo que ha habido una cobertura obviamente muy fuerte es el incendio, porque era inocultable, no había alfombra posible para ocultar los incendios. Claro. Y más en una zona en donde, quiero recordar que los lugares más afectados fueron el norte de Córdoba, en donde muchas de las zonas de las viviendas no tenían suficiente cantidad de agua incluso para protegerse. Entonces los incendios fueron cubiertos. Obviamente lo que tenga que ver con denuncias con el gobernador no es la noticia más abundante, pese a lo cual obviamente ha habido su propia cobertura, pero me parece que no solamente está el problema de la impunidad con que un funcionario, llámese gobernador, secretario de Ambiente o quien estaba en la Defensa Civil, actúan mal, sino que además en Córdoba se da un proceso que es interesante mencionárselo. En el posfuego es tradicional que el gobernador Schiaretti, que aparte de una persona que técnicamente tiene muchas limitaciones para abordar estos temas, lanzan programas de reforestación. Yo quiero aclarar lo siguiente: lo que se quema, o cuando hay desmonte, lo que se desmonta, no son solamente árboles, arbustos y hierbas, sino que son miles de especies que van desde virus, bacterias, hongos, hasta grandes vertebrados, invertebrados, plantas verdes. Son miles de especies. Entonces cuando se quema, son poblaciones de miles de especies. Por lo tanto, la biodiversidad, porque eso es la biodiversidad no se puede plantar. O sea, no podemos plantar biodiversidad. Los árboles no plantan biodiversidad. Y en una actitud maliciosa, de pronto, ante una sociedad mayoritariamente urbana que ve los incendios por televisión, por online o directamente en los medios gráficos, bueno, parece algo lógico, pero no es nada lógico ni científicamente sostenible. Es decir, la única forma en que los ambientes nativos de mucha biodiversidad pueden reconstruir la biodiversidad es que esos mismos ambientes vayan reconquistando los ambientes quemados. Y eso lleva muchísimo tiempo. Pero claro, esto no entra dentro de la cabeza de la gestión, entonces es más fácil, como siempre, pintar de verde. Decir, bueno,
estamos plantando árboles, cosa que obviamente no es así, ¿no? Cuando te hice la primera entrevista, ya no sé, debe ser un par de años, vos decías que solo quedaba del monte nativo el 3% en Córdoba. Estos incendios de 2020 y 2021, ¿disminuyen ese porcentaje o algo se ha reconstruido con el paso del tiempo? No, ha disminuido, o sea, tenemos mucho menos del 2,5% en este momento, y obviamente lo del año pasado y este año agrava la situación, porque es interesante, en base a lo que vos preguntas, primero hay que recordar esto, que en el caso de la provincia de Córdoba, el incendio del 2020 fue uno de los mayores incendios que tuvo la biosfera, o sea, a nivel internacional fue uno de los 10 incendios más graves, comparables a lo que sufrieron Australia o el oeste de Estados Unidos, o de pronto Portugal o España. Y hemos llegado a tener una de las tasas de desmontes más altas del mundo, menos 2,93%, cuando en ese mismo momento, estamos hablando por un periodo relativamente cercano, la mundial era de menos 0,23, o sea, es una situación muy grave, pero con un agravante. Como cada vez tenemos menos bosque nativo, y la única forma en que el bosque nativo pueda recompaginar la biodiversidad es que lo que queda se expanda. Si yo tengo poco bosque nativo, tengo menos probabilidades de que se reconstruya. Esto es lo que no logra entenderse, o a lo mejor no interesa dentro del gobierno de la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, vos decís en la declaración de la Fundación para la Defensa del Ambiente, FUNAM, sobre el final, decís, o no quiere entender que los incendios, los desmontes y la expansión de la frontera agropecuaria impulsada por la mesa de enlace nos llevan al abismo. Das a entender acá como que estos incendios son intencionales. Bueno, vamos a separar algunas cosas. En Córdoba, más del 90 y pico % de los incendios son intencionales. Acá no se dan fenómenos, por ejemplo, con el caso de algunos bosques de Estados Unidos, donde la actividad eléctrica es fundamental. Acá son intencionales. Ajá. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Sin decir quién ha sido el que provoca esos incendios intencionales, obviamente, si había bosque nativo y había sectores ligados, por ejemplo, a los cultivos industriales de soja, maíz transgénico, y bueno, si hay una quema, es toda una posibilidad. Quiero aclarar que la ley de bosques prohíbe el cambio de uso del suelo, o sea que desde el punto de vista de la ley no podría cambiarse porque directamente la ley lo prohíbe. Pero caramba, cuando pasan 3, 4, 5 años después del fuego, tiene que haber registro de que hubo incendio, ni siquiera se aplican la propia ley de bosque, entonces de pronto un incendio termina favoreciendo o aumenta las probabilidades que haya ese cambio de uso del suelo de bosque nativo a, por ejemplo, cultivo. Lo que nosotros sí marcamos es que el gobernador de Córdoba recibe siempre con mucho entusiasmo la mesa de enlace, no tiene el mismo entusiasmo para recibir el movimiento campesinado profundo de la provincia, que es el que más ha sufrido en el norte de Córdoba. Entonces yo creo que queda claro de que el gobernador no solo no entiende cómo funciona la provincia, sino que no tiene en cuenta que a medida que se vayan destrozando cada vez más ambientes nativos, bosques, pastizales, arbustales, y funcionan peor las cuencas hídricas, hay menor posibilidad de que se recupere el suelo, y además, y esto es muy importante, tenemos mucha menos resistencia para el cambio climático global, porque si no hay ambiente, no hay vegetación, si no hay estos ambientes densos, el viento, por ejemplo, puede correr libremente. Entonces, eso es lo que está pasando, que esta desidia, esta ineptitud, esta mala praxis, termina siendo algo. Yo tengo una niña de 8 años, que me sirve un poco de referencia, y yo lo que siento es que la ineptitud de estos funcionarios y de estas gestiones termina robándole a las niñas y a los niños de ahora, pero también en lo que van a hacer en el futuro, les terminan robando sus posibilidades de supervivencia. Eso es lo que me parece absolutamente incomprensible y que no se digne
a declarar emergencia roja, solicitar toda la ayuda posible, porque cuanto más equipamiento haya, cuanto más bomberos participen, cuanto más brigadistas, cuanto más esfuerzos estén desplegados, el fuego siempre va a ser de menor impacto. Quizás no se puede evitar el fuego, quizás sea difícil, pero no semejante daño y 3 muertes. ¿Por qué 3 muertes? Sí, claramente. La última que te hago y tiene que ver con, porque ya no se nos fue el tiempo, pero tiene que ver con el riesgo de desertificación del suelo. Hablaste del viento y, lógicamente, una tierra resguardada por árboles, arbustos, etcétera, que posee biodiversidad, es una tierra de una determinada calidad. Ahora, una tierra arrasada, expuesta al sol, al viento, a la erosión, ¿hay riesgo de que se desertifique alguna parte del territorio? Pensemos que buena parte de los ambientes que han sido afectados son ambientes serranos, lo que se llama técnicamente, morfológicamente, como macizo antiguo. Obviamente, si ustedes ven quienes han estado en las sierras y han visto, por ejemplo, algún lugar donde está exportada una de las partes de las sierras, seguramente han visto de que las sierras son montañas muy antiguas, con muchos granitos, y el suelo es muy estrecho. Entonces, si se quema, cuando llueve, ya la vegetación no detiene todo el poder erosivo que tiene la gota de lluvia. Entonces, el agua, en lugar de infiltrar lentamente, porque las sierras son como gigantescas esponjas rígidas, entonces corre en superficie. Al correr en superficie, se lleva el suelo, se lleva los nutrientes. Entonces, allí tenemos procesos de desertificación que hay que distinguir. Desertización son los procesos naturales por los cuales se forman desiertos, y desertificación es cuando los produce el ser humano. Bueno, en este caso se produce desertificación, pero además con 2 efectos muy interesantes que no hay que olvidarlo y que obviamente habría que pedir al gobernador que se tome un poco la molestia de que le pagamos sueldo a un empleado nuestro, de leer un poquito. Y es, por un lado, cuando nosotros tenemos que se produce todo este fenómeno de destrucción, entra mucha menos agua al suelo, es decir, se alimentan menos estas esponjas, y al alimentarse menos estas esponjas, vamos a tener mucha menos agua en el próximo invierno. Esto me parece que es un elemento muy importante a tener en cuenta. Vamos a tener menos agua, pero además todos los nutrientes, sobre todo el fósforo y nitrógeno que se lleva el agua sobre estos suelos que están totalmente descubiertos, van a parar a los lagos. Y en los lagos producen eutroficación. ¿Y qué es la eutroficación? Es justamente el hecho de que empieza a haber grandes floraciones de algas como en el lago San Roque. Entonces tenemos un lago en pésimas condiciones de salud ambiental. O sea, fíjense todas las cosas que produce la mala praxis o la incapacidad de un gobernador como Juan Schiaretti. Así es. Bueno, Raúl, se nos fue el tiempo. Te mando un fuerte abrazo y muy muy amable, y muchas gracias por la entrevista. No, gracias a ustedes. Que tengan una linda tarde. Cuídense mucho. Gracias. Buen fin de semana. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después volvemos con Carlos Matos y Rodrigo Romera. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con nuestros amigos, que son nuestros referentes en el modelo social de la discapacidad, Carlos Matos y Rodrigo Romera. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes, Mario, ¿cómo estás? Muy bien por acá, por Mar del Plata, un hermoso día. Bien, bien. Hola, ¿Cómo los envidio? Porque a mí me encanta Mar del Plata. Siempre pensé que me tendría que ir a vivir a Mar del Plata, pero bueno, estoy acá. ¿Dónde estoy? Estoy en el Palomar en este momento, Morón, oeste del Gran Buenos Aires, a 10 cuadras del Hospital Posadas, muy cerquita de la autopista del oeste, y con una llegada importante de la antena de la radio, de manera que hay oyentes que querrían saber qué respuesta le dan ustedes a los interrogantes que hemos establecido, o que han establecido ustedes, si quieren, que es trabajo presencial o teletrabajo. ¿Cuál es la mejor modalidad para la persona con discapacidad? Bueno, los escucho.
Muy bien, y bueno, las respuestas no son unívocas como pasa en todos estos asuntos. Si bien yo me manejo en algunos casos con el tema del teletrabajo, quien vive en este caso la experiencia de las dos situaciones con los pros y los contras es Rodrigo, así que le paso la posta a Rodrigo para que arranque y Bien. después vamos entre los dos desarrollando el tema. Rodrigo. Sí, Mario. Bueno, el tema del teletrabajo o del trabajo presencial en las personas con discapacidad no es una cosa simple, bien, ni una ni otra. De hecho, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo viene a establecer muy bien, siempre teniendo en cuenta que la Convención es un resultante de la construcción y la lucha que venimos haciendo las personas con discapacidad desde hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Ponen en una legislación lo que nosotros venimos planteando hace muchísimos años. Estamos en un programa de protección laboral las personas con discapacidad, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, que nos plantea una serie de cosas, entre ellos la llegada al trabajo y los implementos en el trabajo. Todo eso se llama ajustes razonables. ¿Bien? Uh-huh. El tema es que los ajustes razonables, tanto en un lugar como en el otro, se tienen que dar. Bien. En el trabajo presencial es mucho más fácil o mucho más obligado para el empleador. ¿Por qué? Primero porque en un lugar donde, por ejemplo, Mar del Plata, donde no hay transporte público accesible, un ajuste razonable sería el transporte público accesible para llegar o sea, la forma de llegada del transporte hasta el lugar de trabajo. Claro. Una vez llegado, están las otras cuestiones. Por ejemplo, en mi caso, que me movilizo en silla de ruedas, necesito un escritorio más elevado porque en los escritorios normales las piernas no entran por debajo del escritorio. Lógicamente la computadora tiene que ser diferente, bueno, y una serie de cuestiones. El tema es, pero entonces en el caso de las personas, vos me estás diciendo sí, que a vos te convendría el teletrabajo. A ver, me convendría el teletrabajo siempre y cuando, ¿qué es lo que pasa con el teletrabajo? Los ajustes razonables, lamentablemente en esta realidad, caen por cuenta de la persona con discapacidad. Uh-huh. Bien, en este caso, por sobre todo, no voy a hablar de los empleadores privados, porque no te podría dar una información certera, pero en el caso del Estado, el Estado no te garantiza los ajustes razonables en tu casa. Bien, no te garantiza los insumos, ni nada por el estilo para trabajar. Entonces, y el problema del teletrabajo es que la persona con discapacidad necesita, como todas las personas, la interacción con los compañeros, la interacción con los jefes, claro. Bueno, y todas las cuestiones, ¿no? Porque además también ocurre esta cuestión, que a veces para algunos empleadores es mejor tirar la idea del teletrabajo, así no tienen que garantizar ningún ajuste razonable. Bien, uh-huh. Este tema que plantea acá Rodrigo tiene que ver con lo que muchas veces dijimos, Mario, acerca de que el teletrabajo, que aparece como una solución no solo para las personas con discapacidad, sino para muchas otras personas sin discapacidad, no deja de ser, en definitiva, algo terrible donde el empleador le traslada todos los costos operativos al obrero, porque termina pasando eso. Y lo que Rodrigo plantea acá es... sí, pero es así, te digo, Carlos, que como bien dijiste al principio, todas las situaciones son distintas, ¿verdad? Claro. Ahora, si alguien que vive en Moreno
y tiene que viajar a Capital Federal, para lo cual tiene que estar 1 hora y media o 2 horas para llegar a su trabajo y el mismo tiempo para volver de su trabajo a casa, le ahorran ese viaje, es tiempo, dinero, vida, energía que le están ahorrando. En ese caso yo creo que el teletrabajo puede jugar un papel. Si en cambio estás en las cercanías, es probable que no tenga el mismo impacto, ¿no? No, por eso decíamos al principio que tiene dos caras esto, o sea, no es ni bueno ni malo en sí mismo cada cosa, sino cómo se articula, ¿no? Claro. Cómo se instrumenta. En este caso, que vos planteás concretamente, obviamente uno ahorra dinero y se le asegura tiempo de vida siempre y cuando se respete el derecho a la desconexión, cosa que no está ocurriendo. El derecho a la desconexión es un derecho que suena raro, pero debe ser así. Hay casos donde, inclusive a nivel familiar, no hablo ya ni siquiera de personas con discapacidad, que formalmente tienen pactada una serie de horas, pero que el derecho a la desconexión no se cumple nunca, ¿no? Y entonces, esto que decíamos al principio, en realidad la culpa no sería del teletrabajo que no funcione, la culpa sería de la utilización del teletrabajo para una flexibilización laboral encubierta. ¿Me permitís? En muchos casos, Sí. Nos escribe Juan Alberto Garat, de Merlo, y coincide plenamente con lo que vos decís. Se dice, la desatención del Estado de la discapacidad es manifiesta, solo la emparchan sobre los problemas. ¿Quién se hace cargo de los costos que genera el teletrabajo? Así es, desconexión, te llaman a cualquier hora, ni seguridad ni higiene. Bueno, Juan Alberto Garat, que reafirma un poco lo que están diciendo ustedes. Sí, de hecho, bueno, vos te acordás, Rodrigo, cuando vino lo de la pandemia, porque, o sea, esto, bueno, no voy a hablar yo en nombre de él, pero me acuerdo que por el problema del transporte público, que vos conocés bien, Mario, porque lo hemos tratado dentro del mismo espacio y porque vos estás por Mar del Plata seguido y conocés bien cómo es el problema, la forma de no resolver la cuestión del transporte público, de hacer un transporte público accesible, es, en este caso, bueno, que el teletrabajo emplearlo para no resolver otra cosa, ¿no? Ya no sería una cuestión de cercanía, sino una cuestión de... porque alguien estando cerca, con el teletrabajo nos ahorramos el hecho de tener que solucionar un tema de barreras. Por eso decimos que esto no estamos en contra del teletrabajo, sino de cómo se está instrumentando esto, ¿no? Rodrigo, claro, porque además otra cuestión, ¿no? Yo te voy a contar, o les voy a contar la experiencia personal. A mí me ha costado muchísimo hacerles entender al municipio donde yo trabajo, primero que al no poder cumplir el municipio con la responsabilidad de garantizar un transporte público accesible, bien, era el municipio que tenía que costear de alguna manera el transporte. Hoy, a mí, si yo quisiera ir al Palacio Municipal, desde mi casa, me sale 37.500 pesos mensuales. Amigo. ¿Bien? Sí. Entonces, digo, y estamos hablando de las distancias de Mar del Plata, no estamos hablando de las que vos contás, Mario. Sí, claro. Imaginás lo que sería directamente en esas distancias. Pero bueno, entonces, yo estoy en una situación por ahí complicada, tratando de generar esta lucha ya hace muchos años, haciéndoles entender esta cuestión. Y resulta que no puedo conseguir que me den trabajo remoto, ¿bien? Porque el municipio no está ayornado en este sentido. Ahora, fíjate vos una cosa, llega la pandemia, obligatoriamente se tiene que ver ayornado en este sentido, todo el mundo empieza a trabajar de forma remota, claro, o casi todo,
¿Bien? Sí, y resulta que ahora sí se podía. ¿Bien? Y de golpe ahora el municipio ha determinado que a partir del 1 de octubre todos volvían a sus puestos de trabajo y resulta que el trabajo remoto no se puede hacer más. Entonces sí, pero no entendimos, no aprendimos nada de esta situación. Sí, es realmente, decir, porque... en este caso se podría haber hecho, por ejemplo, la experiencia utilizada hasta tanto, porque siempre hemos hablado, Mario, con vos, cuando lo hemos charlado los tres acá, nosotros entendemos que obviamente siempre hay momentos de transición para pasar de una situación a otra, entonces, en ese momento de transición en la que realmente la cadena de accesibilidad se garantice, la verdad que la experiencia realizada a nivel laboral demostró que, por ejemplo, a personas como Rodrigo, que se tiene que trasladar en una silla muchas cuadras, kilómetros, le sirve perfectamente. Ahora, la instrumentación y manipulación del hecho, ¿no? Ahora, como hay que volver, porque acá se trabaja en forma dogmática, hay que volver, todos tienen que volver a los lugares físicos. Ahora, si el nivel de rendimiento era bueno y se podía cumplir con su tarea desde el lugar en el que estaba, ¿por qué quien lo pudo hacer no continuar? Por supuesto que esto no signifique la pereza o la justificación del Estado para solucionar algo que debe solucionar, pero en tanto y en cuanto se lleve adelante esta transición, se puede perfectamente aplicar. Bueno, estamos como antes de la pandemia en este caso, ¿no? Entonces, Sí. La cuestión pasa porque el ajuste razonable, ¿qué es el ajuste razonable? Son esos ajustes que ponen en un pie de igualdad a la persona con discapacidad que está trabajando, ¿no? Estamos hablando del ajuste razonable a nivel laboral. El ajuste razonable hay que hacerlo en el lugar físico, pero también hay que hacerlo en el lugar físico, que es la casa de uno, cuando tiene que hacer teletrabajo. De hecho, computadoras adaptadas, programas lectores, y realmente el gran problema es cuando se usa el teletrabajo para desentenderse de responsabilidades objetivas que corresponden en este caso al Estado. Quiero aprovechar para comentar una experiencia, una situación, ¿no? En un momento donde yo trabajaba en una oficina municipal con una compañera de los dos, amiga de los dos, Carlos y mía, que es una persona con una dificultad visual muy grande. Entonces, como yo no puedo mover las manos y demás, era muy linda la interacción laboral porque ella hacía de mis manos y yo hacía de sus ojos, ¿no? Ah, mira. Y la relación laboral era muy linda, realmente era muy linda. Y me acuerdo que la jefa de departamento un día aparece con la tan pedida luz, ¿cómo se llama, Carlos? Luz negra, ¿no? Es que una utiliza especie de la luz negra, es una luz que hace, yo no recuerdo técnicamente el nombre, pero es una luz que resalta todos los contrastes. Es una luz especial. Ajá. Bueno, entonces aparece después de tiempo, más de un año, del pedido de que es una lámpara, o sea, no es nada del otro mundo, del pedido de mi compañera, aparece y dice, bueno, acá tenés la luz, ahora me imagino que no vas a tener ningún problema más. A lo que me responde mi compañera, y mira, Griselda, si los problemas de mi discapacidad se resumieran a una luz, ya lo hubiese traído yo. Sí, claro. Y sí, la verdad es que, claro, todavía el tema no está bien abordado. Lo que pasa es que, claro, en la Argentina, ¿qué está bien abordado? Y no, es como decir, si lo ponemos en contexto, esto es un tema más de los que realmente nos damos cuenta que cuando se critica al Estado, el problema es que la derecha ha trabajado para convertir al Estado en una especie llamado Estado vertedero, que no es el rol del Estado. Entonces termina desentendiéndose de un montón de cosas, metiendo en un tacho todo junto, sin entender de qué se trata, y claro, se busca la solución para desentenderse. En este caso,
el teletrabajo para no solucionar problemas de ajustes razonables físicos, el teletrabajo para un ahorro que estaría bien, siempre y cuando también el ahorro lo pueda hacer también el obrero. Lo que hablábamos en la columna anterior sobre la cuestión del ganar-ganar. Sí. Pero acá el teletrabajo se usa como suma cero. Por eso insistimos, el problema no es el teletrabajo, es cómo se instrumenta el teletrabajo, cómo se usa el teletrabajo como trampa. Si se respetaran las leyes laborales, si se respetaran los convenios de la OIT en materia de discapacidad, si se respetara el espíritu de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la letra, el teletrabajo sería una gran solución. Sí, sería una gran solución. En este contexto, no, porque como hablábamos, cuando poníamos el ejemplo de los semáforos, ¿te acordás de los semáforos para ciegos? Los semáforos sonoros, en una sociedad que no respeta las leyes de tránsito, no sirven. Claro. Pero la culpa del semáforo, no. La culpa es de poner una pieza en un sistema sin haber trabajado sobre el sistema. Siempre, cuando uno pone una pieza, el sistema se la traga y hace funcionar a la pieza en función del sistema anterior. En este caso, el teletrabajo es una pieza dentro de un sistema laboral perverso. Por lo tanto, el teletrabajo va a funcionar de manera perversa. Bueno, pero también es cierto que uno puede pensarlo en términos de que una herramienta que no existía o con la que no teníamos familiaridad, porque yo recuerdo que Gabriela Papañi, hace ya como 12 años atrás, nos decía que hiciéramos reuniones así como hoy son por Zoom, ¿no? Por Meet o por, en fin, por Skype. Y bueno, para nosotros no, eso, la verdad es que estaba la herramienta, pero nosotros no teníamos la familiaridad. Hoy sí hemos logrado la familiaridad. Uno puede decir también que incorporada una nueva herramienta, no se niega todo lo anterior, sino que se incorpora. Y quizás lo más inteligente sea hacer una mixtura, porque también es cierto que el trabajo es sociabilidad, el trabajo es interrelación con el otro, el trabajo es ir por el objetivo que se logra mejor junto a otros en esa interacción, pero al mismo tiempo también para la construcción de la personalidad humana. Somos porque estamos en una interrelación con otros, pero quizás entonces en una mixtura entre el trabajo en el lugar de empleo y el teletrabajo se puedan lograr ciertos equilibrios satisfactorios que empleados bien en cada caso puedan resultar en un beneficio a escala. ¿Cómo ven eso que les estoy planteando? Sí, ese es un enfoque realmente integrado, un enfoque que contempla todas las fases de la personalidad. Para dejar en claro esto, porque si no puede llegar a sonar como que estamos en contra del progreso y en contra de la tecnología. No, a ver, el teletrabajo a la luz del modelo social de la discapacidad es una gran cosa y es una gran solución, pero dentro de un modelo, y un modelo es un sistema. Correcto. El teletrabajo... Claro, porque además, perdón, ¿te acordás hace varios años cuando antes del teletrabajo estaba los call centers? Y los call centers se puso de moda donde todas las personas con discapacidad, sobre todo motriz, estaban en los call centers. Sí. Es decir, a ver, cuando eso, o sea, está bien, era una buena forma de que las personas con discapacidad, sobre todo motriz, pudieran trabajar, insertarse laboralmente. Ahora, cuando ya entraba en cualquier empresa una persona con discapacidad, ya directamente iba digitadamente y determinadamente al call center, bueno, ya estamos en un problema. Estábamos en un problema. Así es. Bueno, amigos, vamos a dejar por hoy acá. Estamos trabajando para que se instale realmente el tema en la sociedad. Me parece que es sumamente importante que lo sigamos nosotros levantando y los espero entonces el viernes próximo. Muy bien, Mario. Nosotros también agradecidos como siempre de poder plantear estos temas y darle un fuerte abrazo también a Carat, que nos
que se comunicó con nosotros, igual a los demás oyentes. Y sí, la única manera es generar conciencia. La verdadera revolución es la revolución de las conciencias. A veces es más lenta, pero bueno, estamos en eso. En eso estamos. Fuerte abrazo. Hasta Igualmente, pronto. abrazo. Bueno, hemos hablado con Carlos Matos y Rodrigo Romera. Bueno, viernes, se nos va el viernes, son las 18:27. ¿Cuántas cosas que hay? Por ejemplo, vamos a decir una que tiene que ver con que hoy estaría cumpliendo, lógicamente sería imposible que eso ocurra porque estaría cumpliendo 126 años Juan Domingo Perón, que nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, un 8 de octubre de 1895 y falleció en la quinta presidencial de Olivos un 1 de julio de 1974. ¿Qué les voy a decir si es por todos conocidos la magnitud política de quien fuera 3 veces presidente de la Nación, las 3 veces electo a través del voto popular y la última vez con más del 60% de los votos? Así que, bueno, no podíamos no mencionar a alguien de la magnitud de Juan Domingo Perón, del que no me explayo más porque es ampliamente conocida, supongo yo, que por todos los oyentes. Les recuerdo también, dado que estamos recordando nacimientos y fallecimientos, que mañana, 9 de octubre, se cumplen, vamos a decir, 54 años del asesinato de Ernesto Che Guevara en La Higuera, Bolivia, el 9 de octubre de 1967. Había nacido en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Miren qué corta edad la de Ernesto Che Guevara, 39 años. Bueno, un luchador revolucionario que se enfrentó nada menos por sus ideas, por sus sentimientos, por su compromiso social, nada menos con la potencia más poderosa del planeta Tierra, que lógicamente consideraba que América Latina era su patio trasero y que no iba entonces a aceptar desafíos y que no se le iba a escapar de nuevo un país como le pasó con Cuba. De manera que el Che fue perseguido sistemáticamente en su intento revolucionario en Bolivia, hasta que el ejército de Bolivia, con la participación de los Boinas Verdes y de la CIA, bueno, no solo lo logran detener en condiciones realmente muy malas, sino que es asesinado aquel 9 de octubre de 1967, noticia que hoy, pasados 54 años, probablemente pase un poco más inadvertida, pero que en aquel tiempo conmovió al mundo. Y el Che se hizo una figura de naturaleza universal que nos sorprendía a los argentinos porque lo conocían en todos los países del mundo y todas las luchas sociales, estudiantiles, campesinas, obreras, prácticamente de todo tipo, siempre contaban con un estandarte, y ese estandarte era la foto de Ernesto Che Guevara. Vaya nuestro recuerdo. Bueno, vamos a ir al cuarto invitado en el día de hoy, que quiero creer que ya Leandro tiene puesto ahí en la punta el tema. ¿Qué es lo que vamos a hablar con Antonio Gustavo Gómez, fiscal general de Tucumán, por cosas que van pasando que son tremendamente injustas? Por ejemplo, la licenciada Graciela Susana Lencina, que era directora ejecutiva del PAMI, le negaba los medicamentos a una persona, y a pesar de que había un fallo judicial, bueno, como pasan otras veces, no había solución. Pero la justicia pudo intervenir
Y como siempre digo, hay una justicia mala, pero también hay una justicia buena. Hay jueces malos y hay jueces buenos. Bueno, en general, las noticias que nos trae el fiscal general de Tucumán es sobre las correctas conductas que tiene la justicia y que restablecen armoniosamente niveles de convivencia más aceptable entre las personas, que en definitiva, como bien nos decía la vez pasada Cachi Casella, la política en última instancia es el arte de vivir y convivir en sociedad de la mejor manera. Vamos a las palabras del fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez. Hola Mario, ¿cómo va? Bueno, te agradezco tu interés por el caso de esta afiliada del PAMI, que ya hace muchos años que viene sufriendo estas enfermedades, una de estas enfermedades autoinmunes, y que lamentablemente cada vez le resultan más necesarios medicamentos de un importantísimo valor económico que no puede pagar. Como te podrás imaginar, una pensionada de PAMI no puede estar pagando millones de pesos de lo que valen estos medicamentos para su subsistencia. Ella obtiene en el año 2017, siempre acompañada por su esposo, debo decir, obtiene una medida cautelar que queda firme, aprobada por la propia Cámara Federal, que queda firme y donde el PAMI tiene que entregarle los medicamentos. Nunca se los entrega, pasa todo el 2017, el 2018, y finalmente asume una nueva coordinadora del PAMI, una nueva gerente de la UGLI PAMI de Tucumán, que tampoco le provee los medicamentos. Con un buen criterio, el defensor oficial que patrocinaba en ese momento a esta señora decide iniciar una querella penal por incumplir una sentencia judicial tan urgente como esta. Esa causa penal tiene un recorrido bastante lento, hay que decirlo, pero finalmente el juez decide llamarla a prestar declaración indagatoria por sospecharla del ilícito de incumplir esta sentencia. El juez finalmente dicta una falta de mérito, la querella apela, llega a la Cámara Federal y la Cámara Federal sostiene con un criterio bastante equivocado que el incumplimiento de esa sentencia por parte de una gerente local del PAMI no era un delito porque, al parecer, ella no tendría las facultades para hacer cumplir esa sentencia de la provisión del medicamento. Esa es la sentencia que yo interpuse un recurso de casación, sobre la que yo interpuse un recurso de casación. Finalmente la Cámara de Casación nos dio la razón y dijo que había que investigar a fondo a ver quién era el que había incumplido con la sentencia judicial. Y le ordena al juez federal de primera instancia, el juzgado federal número 1, que siga adelante con la investigación y que la saque a la causa del archivo. En lo que no dice el fallo sobre esta causa penal es que aún hoy todavía este matrimonio sigue peleando por esos medicamentos. Aún hoy se sigue insistiendo sobre la provisión de este medicamento. Y dolorosamente el esposo ha decidido tomar una medida de protesta frente al juzgado federal y hace unos días que está en huelga de hambre. Él está sentado en la puerta de la Cámara Federal, en la puerta de entrada de los tribunales federales de Tucumán, y desde allí le han hecho varias notas con cartelería que él ofrece y con algunos panfletos donde él realmente se manifiesta en contra de la inoperancia, si vos querés, tanto de la obra social PAMI como del propio juzgado federal para la provisión de estos medicamentos. En definitiva,
El amparo sigue sin cumplirse de modo acabado. La señora pasó por un trance de salud muy complicado el año pasado. Estuvo internada y estuvo en coma. Ahora, gracias a Dios, ya está mucho mejor. Pero los medicamentos siguen sin proveer en la totalidad tal cual lo ha ordenado la causa, el recurso de amparo. Creo que ya hemos comentado en otro audio anterior un caso similar donde también termina procesado el director de una obra social de acá de Tucumán por no incluir a un joven, a un niño, dentro de la planta de afiliado de la obra social, a pesar de que tenía una sentencia judicial que así lo exigía. En ese caso creo que la obra social era de los empleados de prensa. No es la primera vez que nosotros abrimos causas penales reclamando este tipo de sentencias. Entendemos que las sentencias judiciales en los procesos civiles que son incumplidas deben ser investigadas desde el punto de vista penal. Porque ¿qué sentido tiene ganar un juicio de características como las que estamos hablando, donde está en juego la salud pública incluso, si finalmente las sentencias no son acatadas? Para nosotros eso es un delito, lo estamos investigando y debo admitir de que la vía que elegimos no da un resultado inmediato, pero sí está comenzando a tener su efecto, porque inmediatamente los abogados utilizan estos antecedentes jurisprudenciales para intimar el cumplimiento de las sentencias y finalmente se llega. Espero que te sea de utilidad, que este tema sea de utilidad para los oyentes, para que ellos también se animen a hacer las denuncias penales ante estos incumplimientos. Abrazo grande, Mario. Bueno, ahí hemos escuchado al fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, y me parece que es sumamente importante. Hay que animarse y llevar las cosas que entendemos injustas al estrado judicial, sobre todo cuando creemos que tenemos razones para hacerlo. Bueno, me gustaría plantear una información que tiene que ver con las personas más ricas en el mundo, pero las más ricas en la Argentina. Y me gustaría sacar una conclusión de estos hombres ricos. Voy paso nota a los mismos. Ustedes saben que la gente con más de, ya con más de $1 millón es difícil, pero con más de $1.000 millones, lógicamente, aunque fuera a nivel mundial, son una minoría. Esa minoría a nivel mundial está encabezada por Jeff Bezos, un hombre de 57 años, cuya fortuna es de $177.000 millones. Es tanto dinero que efectivamente ni entra en nuestra cabeza. Pero bueno, $177.000 millones. Lógicamente que la mayoría de los 1.000 millonarios, de los que tienen más de 1.000 millones de dólares, la mayoría está en Estados Unidos y son 724 en total millonarios que tienen justamente más de 1.000 millones de dólares. Y China está ahí nomás con 698. 724 Estados Unidos y China 698. 1.000 millonarios. Ahora, ¿cuántos tiene Argentina? Bueno, aparentemente Argentina tiene 6. Son por lo menos los que aparecen. El primero de ellos es Marcos Galperín, que estaría contando, por ser el creador de Mercado Libre, con una fortuna de 6.100 millones de dólares. ¿Qué le parece? Él se dice a sí mismo un emprendedor exitoso, obstinado, que ha creado una nueva realidad y que lo ha hecho porque le ha llevado mucho tiempo y varios fracasos en el camino. Bueno, fracasos o no, lo cierto es que arribar a una fortuna de 6.100 millones de dólares realmente es sorprendente, sobre todo en la Argentina. Desde 2019 vive en Uruguay, se trasladó allí.
Vaya a saber por qué motivo. El segundo más rico del mundo es Paolo Rocca, que es el titular, lógicamente, del grupo Techin, un conglomerado, ustedes saben, que tiene que ver con la siderurgia, la metalúrgica, con los tubos de acero para petróleo, sin costura, los gigantes del acero Ternium y Tenaris. En el tema energético están con las empresas Tecpetrol y Tenova. En construcción están con Techin Ingeniería y Construcción. Humanitas en servicio de salud. Digamos que es un hombre que vive en la Argentina y que es italiano por nacimiento y que, ha reunido esa fortuna que les decía de 3.700 millones de dólares. El tercero es Alejandro Bulgeroni, con 3.300 millones de dólares, que básicamente se dedica a temas del petróleo. Pan American Energy Group, la petrolera privada más grande del país, dentro de las privadas, con una extensión hacia otros lugares. El que le sigue es alguien que en otro momento, en otro tiempo, fue el hombre más rico de la Argentina, que es Gregorio Pérez Compán, cuya historia aparece en algunos lugares porque él provenía de una familia muy pobre y de pronto las combinaciones, esas cosas que tiene la vida, lo transformaron en un momento en el hombre más rico de la Argentina. Hoy ya él no es el más rico, es el cuarto más rico de la Argentina, pero tiene una envidiable fortuna de 2.400 millones de dólares, resaltando entre su patrimonio la empresa Molinos Río de la Plata, con 14 plantas industriales, más de 2.800 empleados. También en otro tiempo yo conocí personalmente a Manuel Herrera, que era el encargado de la parte energética del grupo Pérez Compán, del sector petrolero del grupo Pérez Compán, pero pasaron los años, creo que fue dándole también participación a sus hijos, y su fortuna es de 2.400 millones. El quinto es Alberto Roemers, con 2.200 millones de dólares. No hace falta que les diga que es el propietario de Laboratorios Roemers, la empresa farmacéutica más grande de la Argentina. Sigo, y el quinto, Eduardo Eurnequian, con 1.300 millones. El sexto sería con 1.300 millones de dólares. Si trabajas para ganar dinero, estás jodido. No trabajas para ganar dinero. Un artista no pinta para ganar dinero. Y un buen hombre de negocios es como un artista. Frase de Eurnequian. Muy interesante esta frase de Eurnequian, porque me permite a mí decir varias cosas. La primera es que no se trabaja porque se tiene hambre. Es más, cuando se tiene mucho hambre, lo más difícil es trabajar, porque uno lo que quiere es comer, como cuando uno tiene sed, interrumpe cualquier cosa que tenga que hacer, porque si la sed es exasperante, y hay que ir a tomar agua, o hay que tomar algo, eso es, como tenemos acceso rápido no nos damos cuenta, pero la gente no trabaja para ganar dinero solamente, la gente trabaja, sí, muchos trabajan porque necesitan el dinero todos los meses, pero porque trabajar es el movimiento natural de las personas. Trabajar es natural para las personas. Entonces, si fuera cierto que alguien, porque tiene un pequeño ingreso, por ejemplo, dejara de trabajar, uno no podría entender por qué un tipo como Eurnequian, con 1.300 millones de dólares, y que es un hombre grande que podría estar jubilado, el tipo sigue trabajando. Después hablamos de la catadura moral de todas estas personas, pero lo cierto es que lo han hecho en los contextos políticos, morales y jurídicos de nuestra Argentina. No estoy cuestionando esa fortuna. Digo sí, como segunda conclusión, la primera es, que sale de boca de ellos, no se trabaja solo por necesidad de dinero, y cuando no existe la necesidad del dinero se deja de trabajar, porque eso es un absurdo. Trabajamos porque queremos, porque nos gusta, porque nos sentimos realizados, porque nos sentimos útiles, porque no queremos ser parásitos, porque personalmente pienso trabajar
hasta el último día de mi vida, y cuando ya no pueda trabajar no voy a tener más ganas de vivir. Así que espero que las dos cosas se combinen de manera tal de que hay que trabajar. Claro, lógico, el ritmo de trabajo, la intensidad del trabajo, la cantidad de horas que se pueden trabajar puede ir variando con el paso del tiempo, porque no es lo mismo tener 20 años, 30 años, que 60, 70 u 80 años. Indudablemente no es lo mismo y son temas a considerar, pero hay que trabajar. Así que no se deja de trabajar por tener un ingreso, eso está claro. Lo primero que quería decir. Lo segundo que quiero decir es que en general lo que irrita en una sociedad no es tanto el tema de la igualdad o la desigualdad como se plantea. Me parece, y esto voy a hacer una innovación en el pensamiento, me parece que lo que se plantea como exasperante es que mucha gente no tenga el mínimo de condiciones materiales para una vida digna. Me parece que lo que se cuestiona en una sociedad no es tanto si un tipo tiene tal fortuna. Tengo la impresión de que la vida nos enseña de que no es eso lo que irrita. Lo que irrita es por qué se reúne tanta pobreza en el otro polo. Lo que irrita es por qué 7 de cada 10 niños y adolescentes en el Gran Buenos Aires están por debajo de la línea de pobreza. Y prácticamente 2 de cada 10 pasando hambre en un país que produce tantos alimentos. Es decir, lo que irrita en la sociedad, lo que se manifiesta como una tremenda injusticia, es que el 100% de los habitantes no tenga un piso material de ingresos para una vida digna. Eso es lo que más irrita. Por eso me parece que algunos cuestionan el ingreso básico universal porque dicen que no cambiamos el sistema. Es decir, que si nosotros damos un ingreso básico universal, no cambia el sistema. Es cierto, no cambia el sistema, pero cambia algunas cosas. En principio cambia la matriz distributiva, de manera tal que logramos a través de un ingreso básico universal que nadie viva por debajo de la línea de pobreza. Entonces, eso me parece que es sumamente importante. Por otra parte, cuando nosotros hacemos ese cambio en la matriz distributiva que nos permite que nadie viva por debajo de la línea de pobreza, lo otro que logramos es crear un mercado para gente que estaba excluida del mercado por no tener ingresos. Y ese mercado va a impactar en la demanda de determinados productos, y esa demanda de determinados productos seguramente al principio hará que el precio suba, pero con el tiempo esa superganancia se va a ir compensando porque otros actores productivos van a entrar al mercado y van a hacer que el precio alcance, sea un precio más justo. De manera que le serviría a la Argentina, además, para reactivar un montón de áreas con las inversiones correspondientes y generando trabajo también para las personas. Es decir, que un ingreso básico universal, me parece a mí, es la condición indispensable que tenemos los argentinos para empezar a cambiar también la matriz productiva del país y eliminar esto que es tan irritante, que las personas pobres no tengan plata ni siquiera para atender la salud. Y ustedes lo vieron en el relato que nos hizo el fiscal Antonio Gustavo Gómez, fiscal general de Tucumán, que hay gente que no tiene plata para los remedios y el PAMI en determinadas circunstancias se los niega. Es decir, que el pobre tiene que estar sano, pero es muy difícil estar sano siendo pobre y es muy difícil atender preventivamente todo lo que hay que atender cuando se es pobre y mucho más promocionar la salud cuando se es pobre, porque ¿cómo se promociona la salud? En principio, teniendo una vida de buena calidad. Así se promociona la salud. ¿Y qué es una vida de buena calidad? Una vida de buena calidad implica una vivienda digna, implica agua potable, implica el servicio de energía, que puede ser eléctrica o puede ser gas, implica la conectividad, implica lógicamente el agua potable, como les dije, una alimentación adecuada, las posibilidades de realizarse a través del trabajo, un trabajo
que es una obligación, es un deber, pero que en el cual la persona se siente útil. Eso hace al buen vivir. El buen vivir tiene que ver con el descanso, con la recreación, con la posibilidad de vacacionar, con distintas cosas que hacen al buen vivir. Cuando se es pobre, todo lo que hace al buen vivir desaparece, se esfuma. Y tampoco se puede hacer prevención de la salud. Entonces se espera al dolor para responder al tema de la salud, y el dolor son los hospitales, etcétera, etcétera, y a veces eso no sirve. De manera que me parece que al señalar a estos 1.000 millonarios que tenemos en la Argentina, estos 6.000 millonarios que aparecen en la revista Forbes, entre mucha otra gente, pero que nosotros tenemos solamente 6, bueno, estamos diciendo que lo que irrita a la sociedad no es tanto la desigualdad, porque no sé cuánta gente aspira a tener 1.000 millones de dólares. La inmensa mayoría de la gente aspiramos a tener una vida digna, que es lo que necesitamos, y eso me parece que lo garantizamos en principio, y no exclusivamente, a través de un ingreso básico universal. Así que les pasé la información y les dije, y retomo, ya prácticamente estamos cerrando, retomo el tema que interrumpimos en la primera hora, que tiene que ver con el memorándum de entendimiento con Irán. En principio ese memorándum nunca llegó a ejecutarse, de manera que en todo caso no estaríamos hablando del memorándum con Irán, sino de la intención política de tener un memorándum con Irán. Y la verdad que una intención política no constituye un delito. Siempre me pareció un absurdo eso. Una intención. Ahora, si se hubiera. Entonces, hay sectores de la derecha que quieren decir que sí es un delito porque había una intención de impunidad. Algo muy raro, porque llevaban 20. En todo caso, si fuera cierto que eran culpables, cosa que nunca se demostró, que había iraníes que son culpables, si fuera cierto de eso, nunca se demostró, y hasta el momento del memorándum llevaban 20 años de impunidad. Es decir, por un lado, es una intención de entendimiento con Irán, pero por otro lado no se ejecutó, y por otro lado, a la intención se la carga de malicia, y suponiendo que fuera la malicia, al no ejecutarse, no hay delito. Aunque también esa malicia es difícil de explicar, porque si ya venían impunes, ¿por qué van a buscar impunidad en un memorándum? Pero por otro lado, tampoco se ve que Irán interpretó que había un principio de impunidad, porque si no, Irán hubiera aceptado el memorándum y lo hubiera aprobado, cosa que no ocurrió. Me parece todo un dislate. Todo un dislate. Ahora vamos a suponer que efectivamente el memorándum se hubiera ejecutado, que Irán lo hubiera firmado. Vamos a suponer además que los iraníes acusados fueran culpables, cosa que tampoco está demostrado para nada, y vamos a suponer que el pacto significara la impunidad. Vamos a suponer estos 4 supuestos, ¿no? En estos 4 supuestos tampoco es cierto que hubiera delito. Porque si fuera así, yo le digo, todos los pactos, al finalizar todas las guerras del planeta, hubieran significado que quienes ganaron esas guerras y generaron pactos con los derrotados, hubieran tenido que ir presos. Por ejemplo, los Estados Unidos, que fueron atacados por Japón en Pearl Harbor, luego hicieron un juicio del cual no hallaron culpables. Entonces, ni siquiera en la peor de las hipótesis de las que habla el periodista de Clarín, Héctor Gambini, se configura delito. Ni siquiera en el peor de todos los escenarios, que efectivamente no ocurrió,
por todas las cosas que le dije. Bueno, el tiempo se me fue, volvemos el lunes a las 12 horas aquí por Radio La Luna, en nuestro programa que le hemos dado en llamar La Brújula, y les decimos que se queden en la antena de AM 1140 a escuchar Independiente, Rey de Copas, con Oscar Algañarás, y les deseo que tengan un excelente fin de semana. Chau, hasta el lunes.